Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de nuestra semana 2 de nuestro módulo 12, sesión número 4 de nuestro espacio abierto de aprendizaje. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión. Mi nombre es Carla Roselino del Real, soy su asesora en este módulo. Y bueno, pues los felicito por cómo han estado trabajando, cómo se han ido desarrollando durante esta semana y media en la que hemos estado trabajando. Ya hoy viernes 18 de noviembre, cerrando semana 2. Ya estamos en la recta final del cierre de la semana. Nos queda el fin de semana para concluir actividades. Los felicito por las actividades que han entregado. Les reitero el uso de etiqueta constantemente dentro de foros, dentro de las sesiones, dentro de los mensajes que enviemos. Recordemos que es una constante que debemos estar trabajando ya que estamos en un espacio de aprendizaje virtual. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a dar inicio con nuestra sesión. Entonces, les platico que en esta semana 1 y semana 2 estuvimos viendo lo que son las leyes del electromagnetismo y estuvimos trabajando con la ley de Coulomb, la ley de Ohm, la ley de Ampere, la ley de Watt, la ley de Joule y la ley de Faraday. Todas estas leyes, bueno, tienen diferentes aplicaciones y las hemos estado viendo con distintos ejemplos gracias a las actividades integradoras. Pero vamos a retomar un poquito. La ley de Coulomb nos ayudará para encontrar la intensidad del campo eléctrico, el cual lo podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos que la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga. Tenemos también que nos va a ayudar a encontrar la energía potencial eléctrica, que será la fuerza por la distancia, y también la intensidad de la corriente eléctrica, que va a ser la carga entre el tiempo. Recordemos que la ley de Coulomb principalmente pues, nos va a ayudar a encontrar la fuerza, y la fuerza pues es esta fórmula que está aquí, que es la constante de proporcionalidad por el valor de las cargas entre la distancia al cuadrado. La ley de Ohm, por otro lado, nos ayudará a encontrar la intensidad de la corriente, la cual es igual a eh, la corriente por el voltaje entre la resistencia. La ley de Joule nos ayudará a encontrar el calor disipado por una resistencia. Pues lo estuvimos viendo la semana pasada y ahora esta semana también lo volvemos a retomar en nuestra actividad integradora número 4. Y el calor disipado por una resistencia va a ser igual a el calor por la resistencia por el tiempo por la intensidad de corriente al cuadrado. La ley de Watt también nos ayudará a encontrar la potencia eléctrica, y la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de corriente al cuadrado. Pero si nosotros utilizamos también la ley de Ohm, podemos encontrar la potencia, porque la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, o bien la potencia será igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. En la sesión pasada estuvimos viendo generalidades del plano cartesiano. Hablábamos que el plano cartesiano está formado por dos líneas rectas, una de forma horizontal y otra de forma vertical, llamándole a la línea vertical, perdón, a la línea horizontal, el eje de las abscisas o de las X. Siempre se va a poner en las X sobre la línea horizontal, y la línea vertical van a ser el eje de las ordenadas o el eje de las Y. Y vamos a formar coordenadas, y las coordenadas se formarán por puntos de X y de Y, siendo el primer valor que obtenemos siempre el de X y el segundo el valor de Y. Entonces, recordemos que el punto donde se intersectan el eje de las X y el eje de las Y va a ser el origen o el cero. De ahí serán hacia la derecha, tendremos X positivas, hacia la izquierda X negativas o valores negativos de X, y del 0 hacia arriba tendremos Y positivo y hacia abajo Y negativo. Y este plano cartesiano se va a dividir en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante tendremos positivos ambos valores, en el segundo cuadrante tendremos negativos en X pero positivos en Y, en el tercer cuadrante ambos valores serán negativos, y en el cuarto cuadrante tendremos positivo en X pero negativo en Y. También estuvimos viendo el cómo realizar gráficas de ecuaciones. Recordemos que para poder graficar una ecuación, lo primero que tenemos que hacer es la ecuación igualarla a cero. Ya que la igualamos a cero, tendremos que despejar una de las dos variables que tenemos para hacer una independiente y otra dependiente. Entonces, siempre
vamos a despejar la que sea más fácil para nosotros. Recuerden que siempre lo tenemos que dejar de manera positiva. Para mí es mucho más fácil en esta ecuación específicamente despejar y me quedaría como y igual a 6x más 3. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden, aquí esta y estaba restando, pasa para el otro lado sumando y no importa de cuál lado de cuál lado ponga la igualdad, vaya. Es igual que si yo pongo 6 más x igual a y, que si pongo y igual a 6 más x, a 6x más 3, es lo mismo. Entonces, ya que pude hacer este despeje, que ahora tengo una variable independiente y una variable dependiente, ¿qué quiere decir? La y va a ser dependiente del valor que yo le dé a x y x va a ser independiente. ¿Qué es eso? Que yo le voy a dar los valores que yo quiera y que yo decida. Para este ejemplo, yo decidí darle valores desde -2 hasta 2. Todos estos van a ser mis valores de x. Y entonces ahora voy a obtener los valores de y. ¿Cómo voy a obtener mis valores de y? Bueno, pues voy a ir sustituyendo cada uno de los valores de x. Entonces tendría, para el primer punto, sería y igual a 6 por -2. 6 por -2 sería -12 más 3 igual a -9. Entonces aquí yo tendría mi primer valor de y, que es 9. Y así nos vamos sucesivamente para cada uno de los puntos independientes de x. ¿Ok? Entonces, obtendríamos pares de coordenadas. Y estos serían los pares que posteriormente tendríamos que realizar la gráfica dentro de nuestro plano cartesiano. Y bueno, pues ya que tenemos nuestros pares de coordenadas, el primero sería -2, -9. Y entonces estaríamos graficando con un -2 en x y un -9 en y. Entonces realizaríamos la gráfica. En la siguiente, -1, -3. Siguiente, 0, 3. Siguiente, 1, 9. Y por último, 2,5. Y así tendríamos, por lo tanto, nuestra gráfica de la ecuación y ahí estaríamos graficando la ecuación. También estuvimos viendo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica únicamente a triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Bueno, pues los que van a formar un ángulo recto dentro de ellos. Entonces, aquí tenemos el ángulo recto, donde tenemos estas líneas que van a ser perpendiculares y forman su ángulo recto. Entonces, tenemos que la hipotenusa va a ser igual a, bueno, la hipotenusa al cuadrado será igual a el cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Entonces sería la suma de los dos catetos o la suma de los dos lados al cuadrado y eso nos daría el valor de la hipotenusa al cuadrado. Para sacar la hipotenusa solamente, bueno, pues ya tendríamos que sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de estos dos. Recordemos que el triángulo de por sí tiene ciertos elementos. Entonces, vamos a ver los elementos del oblicuo ángulo. ¿Qué es un oblicuo ángulo? Bueno, un oblicuo ángulo es aquel triángulo donde sus ángulos interiores son diferentes a un ángulo recto. Entonces, todo aquel triángulo que no tenga un ángulo recto en su interior va a ser un ángulo oblicuo ángulo. El ángulo oblicuo ángulo tiene ciertas características, va a tener 3 vértices. Aquí tenemos A, B y C, que es aquí donde se están uniendo. Lados, que sería el lado de A a B, de B a C y de C a A. Y los ángulos interiores, que sería alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Esos serían nuestros ángulos interiores, ¿ok? Y los ángulos exteriores, bueno, pues son estos que complementan al ángulo interior. Al complementarlo, la suma por ejemplo, aquí le estoy señalando el ángulo beta y el ángulo E. El ángulo complementario de E va a ser este más este, nos deben de sumar 180. Entonces, todos estos deben de dar esta suma más esta suma, 180 grados, esta suma más esta suma, 180 grados, y esta suma más esta suma, 180 grados. Y a su vez, la suma de todos los ángulos internos también me va a dar 180 grados. Entonces, ese es un punto bien importante. Entonces, los triángulos oblicuángulos también los podemos clasificar por sus lados. Si tienen 3 lados que son iguales, será triángulos equiláteros. Si tienen 2 lados que son iguales, será un triángulo isósceles. Y si ninguno de sus lados es igual, será un triángulo escaleno.
Si nosotros los queremos clasificar por sus ángulos, tendríamos el triángulo agudo que tiene sus tres ángulos menores de 90 grados, el triángulo rectángulo que tiene alguno de sus lados un ángulo de 90 grados y el triángulo escaleno que tiene ángulos mayores de 90 grados. Y vimos ejemplos de calcular cargas con con tres cargas. Entonces fue la misma aplicación para hacer los triángulos, ¿sale? Entonces eso, si lo quieren ver, chequen la liga de la sesión número 3. Entonces, les recuerdo que tenemos que estar trabajando en nuestro foro de aprendiendo y es bien importante estar trabajando en él porque debemos de ir publicando las dudas que tengan, los comentarios o sugerencias. Pueden incluso retroalimentar a alguno de sus compañeros si tienen algo que les podría servir de lo que ustedes han hecho, de las estrategias que han tomado, que les han funcionado, para comprender los temas que hemos estado revisando en estas 2 semanas. Entonces, para trabajar dentro de nuestro foro de aprendiendo, nos están pidiendo que respondamos a estas preguntas detonadoras. ¿Qué estrategias te han funcionado para comprender los temas de electromagnetismo? Si han logrado observar la aplicación de las leyes electromagnéticas en nuestra vida diaria y cuál es la ley que más se les ha dificultado comprender y por qué. Entonces, bueno, no se les olvide siempre estar trabajando con etiqueta, no olviden cuidar su ortografía, presentarse, saludar, despedirse de manera cortés, perdón, siempre ser cortés en todo momento, evitar discutir, evitar escribir con mayúsculas, porque eso, bueno, pues representa de alguna manera estar gritando dentro de un espacio de aprendizaje virtual. Entonces, por favor, cuiden su etiqueta, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora ejemplos que nos ayudarán con nuestra actividad integradora número 4. Les recuerdo que para nuestra actividad integradora número 4 nos están pidiendo la fotografía de un foco de nuestra casa. Si ustedes colocan una fotografía de internet, pues no es una fotografía de un foco de su casa. Todos los focos tienen ahí las características. Las pueden tener en la base del foco, la pueden tener en donde está la luz, en el como cristal. Si es un LED, bueno, pues ahí en sus cajitas. Entonces les pido por favor que utilicen focos con las características de los focos de su casa y recuerden, si no viene la fotografía, bueno, pues ahí tienen un cierto puntaje que no se les estará dando. Y el siguiente ejemplo nos dice, calcula la resistencia del foco con la corriente del hogar. Recordemos que el hogar siempre va a estar trabajando con 120 volts. Entonces tendremos el voltaje del hogar, que es 120, y la potencia de nuestro foco, que es de 70 watts. Entonces, nos están pidiendo la resistencia, pero solo tenemos voltaje y potencia. Entonces, si nosotros tenemos voltaje y potencia, pues podríamos calcular la intensidad de la corriente, que son los datos que tenemos, y ya calculando la intensidad de la corriente, entonces ya podríamos encontrar la resistencia. Entonces, para poder encontrar la intensidad de corriente, tendremos que el voltaje está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo y nos quedaría de esta manera. Intensidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje, 70 entre 120, nos estaría dando un total de 0.583 amperes. Ahora sí, ya que tenemos la intensidad de corriente, recordemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, perdón, tenemos el voltaje, tenemos la intensidad de corriente y ya podríamos calcular la resistencia. Entonces, si esta resistencia está dividiendo, pasa para acá multiplicando, luego la intensidad estaba multiplicando, pasará dividiendo. Vamos a sustituir los datos que tenemos. Voltaje entre la intensidad de corriente sería 120 entre 0.583 amperes y ahora sí podremos obtener el valor de nuestra resistencia que nos estaría dando 205.83 ohms. Entonces se fijan, aquí yo ya encontré la resistencia de mi foco. Ahora me dicen, calcula el calor disipado por el foco durante 1 minuto en kilocalorías. Recuerden, el calor disipado por la resistencia va a ser igual a el valor de la resistencia por el tiempo por la intensidad de la corriente al cuadrado.
Entonces, estos son los datos que tenemos. Tenemos voltaje, potencia, intensidad de corriente y tenemos nuestra resistencia. Entonces solamente nos queda sustituir los valores. Sabemos que el tiempo es igual a 1 minuto. Recuerden que para el calor no podemos trabajar con... ¿Quieres su muñeca? No podemos trabajar con minutos ni con horas. Tendríamos que estar trabajando con segundos. Entonces 1 minuto va a ser igual a 60 segundos. Sustituimos los datos que tenemos y realizamos las operaciones. Entonces tendríamos 205.83 por 60 por 583 al cuadrado. Recuerden estar utilizando su calculadora científica, que es mucho más fácil para trabajar. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo poner los datos dentro de la calculadora, que es bastante sencillo. Entonces, déjenme, jalo la calculadora. Aquí está. Entonces recuerden, siempre empiecen introduciendo los valores donde está elevado a alguna potencia. O bien utilicen paréntesis, que es exactamente lo mismo. Cuando es una multiplicación, el factor no altera, el orden de los factores no altera el producto. 205.83, cierro paréntesis, por 60 segundos, porque nos están pidiendo el calor en 1 minuto, cierro paréntesis, por el valor de la intensidad de corriente, que es 0.583, y esto va a estar elevado al cuadrado, y cierro mi paréntesis, y eso me daría un total de 4.197 joules. El valor que me da esta fórmula está en joules. Entonces, si yo lo quiero convertir en calorías, este valor lo multiplico por 0.24 y estaría obteniendo el valor en calorías. Entonces tendría, fíjense bien, aquí mi valor, esto lo multiplico por 0.24 y estaría obteniendo el valor en calorías. Entonces, si lo quiero tener en kilocalorías, pues lo tendría que dividir entre 1000 y me estaría dando 1.007 kilocalorías. Ok, entonces siempre recuerden esto para realizar las operaciones. Si ustedes ya se quieren evitar este paso, pues desde un principio utilizan la fórmula que nos dice que Q es igual a 0.24 por R por T por I al cuadrado, y ahí ya les tendríamos obteniendo en calorías directamente. Ya nada más dividirían entre 1000. Siguiendo con el mismo ejemplo, nos dicen, ahora grafica el calor disipado por el foco durante 7 minutos. Entonces ahora lo tendríamos que graficar. Entonces tendremos que tener varios puntos para poder graficar. Aquí yo ya voy a utilizar la fórmula directa que me va a dar el valor en calorías. Ahora, si me lo están pidiendo a 7 minutos, yo lo que voy a hacer es hacerlo del minuto 1 hasta el minuto 7. Entonces yo desde aquí ya lo convertí a segundos, ¿sale? Entonces ya nada más, no me queda más que realizar las operaciones de cada uno de ellos. Sustituyendo 120, aquí voy a poner 120 y luego cuando sea para 3 minutos voy a poner 180, para 4 minutos 240, y eso sucesivamente porque el tiempo es lo único que va a ir cambiando, que es mi variable independiente, y del tiempo va a depender el valor del calor que vaya obteniendo. Y obtenemos la siguiente gráfica. Entonces lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema si lo hacen en Excel. No creo que, bueno, tal vez podría ser que vamos a hacer la gráfica en Excel. Abren su Excel y vamos a ver los datos que tenemos. Fíjense bien, cuando vamos a hacer una gráfica, bueno, vamos a poner el primer valor, tiempo, y aquí calor.
Primero, los valores de tiempo van de 60 en 60. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner el signo igual, mi celda anterior más 60. Entonces, cuando yo tomo esta celda y la jalo, a cada celda anterior le va a sumar 60. ¿Se fijan? Le sumo 60 y así se fue. Entonces, es el valor de la celda anterior más 60. Y así pude jalar mis datos aquí. Ahora, el calor. ¿Cómo quedamos? Entonces, tenemos que poner el valor de la fórmula. Siempre vamos a poner igual a, abran paréntesis siempre, ay, abran su paréntesis, sería 0,24 porque ya lo vamos a obtener en calorías por la resistencia, que es 205,83, cierro paréntesis, por, vamos a poner el valor de la intensidad de la corriente, que es, fíjense bien, aquí estoy trabajando abajo, que es 0,583 al cuadrado, que sería igual por 0,583 al cuadrado. Yo no soy muy diestra en Excel, pero trato de hacer lo que se puede. Entonces, en este momento no tengo a la mano la función para elevarlo al cuadrado y para que no se nos reborujen y no nos perdamos, pues bueno, aquí mismo lo multipliqué el número por el mismo, la intensidad, y ahí voy a obtener el valor al cuadrado por el valor de mi tiempo. Es el único valor que va a estar cambiando. Y me dará el resultado, si se fijan aquí, me da 1007,41, que es el mismo valor que obtuvimos acá, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a hacer para obtener los demás valores? Ya únicamente jalo, me coloco aquí y jalo los datos hasta donde tenga y ahí me dio de manera automática todos mis datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero graficar, voy a tomar estas dos filas, voy a tomar, perdón, estas dos columnas y voy a ponerme aquí en donde dice insertar. ¿Y qué voy a insertar? Pues voy a insertar una gráfica. ¿Qué gráfica? Yo voy a utilizar una gráfica de dispersión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con planos cartesianos y las gráficas de dispersión nos darán la intersección o la gráfica de puntos de X y puntos de Y. Recuerden, a X va a ser mi tiempo y Y va a ser el calor. Ya aquí ustedes lo que harían sería, bueno, pues ponerle los títulos a cada uno de los ejes. Si quisieran poner los datos, la tendencia, el cómo va, yo personalmente me gusta dejarlo así, ya nada más aquí cambiaría el nombre, que sería tiempo, y pongo sus unidades en segundos. Y cierro, y acá abajo, igual, sería calor en calorías. ¿Se fijan? Entonces, así es como yo realicé la gráfica, así es como ustedes pueden realizar la gráfica, así se hace en Excel, y ya nada más la copian y la pegan para Word, o bien la pueden hacer desde un principio en Word, abren su archivo de Word, bueno, ya están trabajando en él, y en lugar de irse, lo que van a hacer es poner aquí en insertar, y van a insertar la tabla, y aquí donde dice hoja de cálculo de Excel, y pues van a seguir exactamente el mismo proceso que les di, el mismito proceso, y ya les quedaría la gráfica en Word desde un inicio, o bien pues nada más la copian y la pegan y la pasan a su archivo, ¿ven? Y se pega automáticamente. También lo pueden pegar la tabla, esta de acá. Y aquí pues le dan colorcito, que si le quieren poner, que si le quieren quitar. Pero pues es exactamente lo mismo. Ya ustedes acomodan, se fijan, aquí ya me caerían los datos. Entonces, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Y bueno, pues vamos a continuar.
con nuestro ejemplo. Entonces nos están diciendo, ya graficamos, entonces ya supimos cómo graficar. Y al siguiente ejemplo nos dicen, calcula la resistencia del foco con la corriente del hogar. Ahora tenemos un foco con una potencia, o es un foco LED de 24 watts. Sabemos que la potencia del hogar es de 120. Entonces recordemos potencia igual al voltaje por la intensidad de corriente. Despejamos la intensidad de corriente, la calculamos. 24 entre 120 nos dará 0.2 amperes. Ahora tenemos que calcular la resistencia. La resistencia será igual a el voltaje, que es 120, entre nuestra intensidad de corriente, que es 0.2, y eso nos dará la resistencia de 600 ohms. Esto mismo, chicos, lo podemos encontrar, pero aplicando directamente esta fórmula, donde nos dice que la potencia va a ser igual a el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Tenemos potencia, tenemos voltaje y tenemos resistencia. Entonces tendríamos que despejar la resistencia y tendríamos que la resistencia será igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Entonces sería 120 al cuadrado entre nuestra potencia, que es 24, y nos daría la resistencia, que es de 600 ohms. Entonces, si únicamente queremos el valor de la resistencia, utilizamos esta fórmula, que es más fácil, pero si tendríamos que obtener el calor y necesitamos la intensidad de corriente, pues sí es mejor utilizar la otra forma de hacerlo. Entonces, para este ejemplo nos dicen, calcula el calor disipado por el foco durante 5 minutos. Entonces, igual, realizamos mismo proceso, vemos los datos que tenemos nuestro voltaje, nuestra potencia, nuestra intensidad de corriente y nuestra resistencia. Entonces, sustituimos los valores que tenemos para calcular a los 5 minutos, que serían 300 segundos, y eso nos estaría dando 7200 joules. Recuerden, para convertirlo a calorías, solamente multiplicamos por 0.24 y lo dividimos entre 1000 para encontrar el valor en kilocalorías. Ahora nos dicen, grafica el calor disipado por el foco durante 30 minutos. Bueno, pues aquí obviamente nos queda mucho más fácil hacerlo en Excel directamente, porque ya serían 30 datos los que tenemos que utilizar. Y aquí está mi cálculo en Excel desde un inicio. Y así quedaría mi gráfica. Y pues ya les dije cómo hacer las gráficas en Excel o desde Word. Eh, Citar fuentes, chicos, es un punto muy, muy, muy importante que es necesario que estén utilizando y estén realizando. Ahorita en el módulo 12, como es un módulo de matemáticas, de ciencias experimentales, perdón, sí, de matemáticas, no se les estará tomando tan fuertemente esta penalización, pero en módulos posteriores, en módulos de ciencias exactas, de biología, de química, de física, ahí sí tendrían que tener sus citas, porque si no van a estar penalizándolos definitivamente con por lo menos plagio nivel 1. ¿Por qué? Porque no están realizando sus citas. Entonces, toda la información que nosotros tenemos, pues no la tenemos, no nacimos con ella. Toda la información la tomamos de algún lado. Normalmente, ¿dónde tomamos nuestra información? Bueno, pues la tomamos eh, de de nuestro campus. Entonces nosotros tenemos nuestros recursos dentro de nuestro campus, de nuestro módulo 12, y aquí están todos los recursos que estamos utilizando. Entonces, para poder citar, vamos a tener ejemplo, eh, este que está aquí. Aquí tenemos si no nos da como tal el, la biografía, el autor, ¿cómo vamos a estar citando? Bueno, nosotros vamos aquí, estamos trabajando en Word, nos vamos a ir a la pestaña donde dice, ay, espérenme porque se me escondió, me lo hago para abajo porque no me deja ver. Aquí donde dice referencias y luego nos vamos a insertar cita, agregar nueva fuente. Primero, perdón, ustedes pueden elegir el estilo, pueden hacerlo en estilo APA o en estilo Chicago. El que ustedes gusten, que se les haga más fácil, más bonito, bueno, pues lo pueden utilizar. Entonces ya nos vamos aquí donde dice insertar cita, vamos a nueva fuente, documento de sitio web.
Autor. ¿Quién es el autor? Bueno, si no viene el nombre de la persona que realizó ese recurso, yo voy a poner el autor, que es un autor corporativo, que es Prepa en línea C. Ese es mi autor corporativo, mi escuela, ya sea Universidad Latinoamericana, ya sea Universidad Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, la universidad que ustedes tengan o la escuela de donde estén tomando esto, si no viene como tal el nombre del autor de donde ustedes están tomando los datos, bueno, pues van a ser un autor corporativo y los van a poner aquí. Nombre del sitio web. ¿De dónde estamos sacando la información? Bueno, primero, ¿cómo se llama el recurso? Se llama Leyes de Electricidad y Magnetismo. Leyes de Electricidad y Magnetismo. Y lo estamos tomando, es un recurso de la semana 2. Ahí mismo van a poner así, recurso, ahí, recurso de semana 2. Y luego aquí, ¿de dónde lo estamos sacando? Ah, pues recuerden que estamos en el módulo 12, generación 32. ¿En qué año se elaboró? Si no viene el año, bueno, pues lo van a poner aquí sin fecha, SF, y la URL de dónde sacaron la información. Perdón, el recurso, dónde está dando el recurso. Entonces, este es el recurso que nosotros estamos utilizando y lo vamos a copiar de aquí, ¿sale? Entonces, copiamos la URL y la pegamos aquí. Vamos a ponerle aquí campus 1. Ahora, aquí donde dice mostrar campos bibliográficos, ustedes pueden poner más datos. Año de consulta, ese dato sí lo tienen. Es hoy, 2022. Mes, noviembre, ya sea que lo pongan con letra o con número. Y el día que es 18. Y aquí, bueno, pues ustedes pueden poner un título breve, qué es lo que están haciendo, no sé, medio electrónico, comentarios que quieran poner. Ustedes pueden agregar lo que gusten respecto a todo esto que nos está dando el bosquejo ya, la plantilla, vaya. Y le vamos a poner aceptar. Nos va a aparecer esto de aquí. Esto es lo que deberíamos de utilizar después de utilizar una información dentro del texto, pero esto tal vez ahorita no lo vamos a utilizar. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es, ya generamos esta fuente, ya la pueden eliminar, la borran y no pasa nada, pero queremos que nos aparezca la biografía o la bibliografía al final de nuestro trabajo. Entonces, ya ustedes eligen si quieren poner como bibliografía, referencias o trabajos citados. Yo personalmente me gusta que lo pongan como referencias porque toda la información es una referencia para ustedes. Dan clic en referencias y aparecerán todos los recursos que ustedes utilizaron dentro de su actividad. Se fijan, ya aquí dice leyes de electricidad y magnetismo, recurso de semana 2, recuperado el 18 de noviembre de 2022 del módulo 12, generación 32, campus 1. ¿Se fijan? Y quedó excelente su referencia y ya la tienen y ya la pudieron hacer. Y ustedes pues aquí van insertando cita y van agregando nueva fuente, nueva fuente, nueva fuente, nuevo recurso y les daría. Si ustedes de repente dijeron, ay no, ya lo hice en APA, pero mejor en Chicago, pues nada más le pueden aquí Chicago y automáticamente, miren, se va a modificar. Eso sería todo para las referencias. Entonces, bueno, esto es respecto a nuestra sesión, que yo creo que es esto lo que vimos. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, bueno, pues con mucho gusto los estaré atendiendo. Me gustaría que me dijeran en qué horario se les facilita más estar en las sesiones. La semana pasada hice la sesión a las 7 de la tarde, esta semana las hicimos a las 9 de la noche. Si me pudieran ayudar con eso, porque estoy siguiendo el espacio que está marcado ahí en plataforma y donde les piden que elijan, y pues la mayoría eligieron entre 7 y 9, pero pues no, tampoco no contestaron mucho, nada más contestaron 4 personas y pues sí les pediría por favor que tuvieran un poquito más de, si les interesa ingresar, bueno, pues ya saben que
que me dijeran a qué hora. Ahí antes de irnos, les quiero recordar que en esta semana 2 tenemos estos dos encuestas de satisfacción y, y el cuestionario de contexto. Ambas encuestas es importante y es necesario que las realicen porque si ustedes no las realizan, no las contestan, no van a poder abrir lo que está en semana 3, no se les van a poder abrir estos recursos. Semana 3 pues menos semana 4. Entonces es importante que las realicen las dos para que les puedan abrir los recursos. Si no las hacen, pues no van a tener acceso. Entonces, por favor, realicen sus ambas encuestas, la encuesta de satisfacción y el cuestionario de contexto. Entonces ya les dije, bueno, dudas, cualquier comentario que tengan, sugerencia, pues me lo hacen llegar mensajero. Si no tienen alguna cosa que decir vía mensajero, bueno, pues ya saben, correo electrónico tal vez. Cualquier situación respecto a su calificación, todo lo que tengan dudas, incertidumbres, bueno, pues ya saben que estoy a la orden. Y pues nos despedimos con las frases, que sería, la audacia no es la ausencia de miedo, es el dominio del miedo. Se trata de levantarse cada vez que nos caemos, de Ariana Huffington. Y la última, que es la del día de hoy, que nos dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más, de Thomas Edison. Entonces, bueno, ya que estábamos viendo electricidad y eso, Thomas Edison hizo muchísimos intentos fallidos hasta que encontró la bombilla, el foco. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que estén viendo esta sesión grabada. Ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, cualquier cosa, estoy a la orden. Por mi parte es todo. Me despido. Que tengan excelente día, excelente mañana, excelente noche, excelente momento. Que estén muy bien y bueno, pues cuídense mucho y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.